Este video requiere de tu discreción. Se describen actos de villanía atroces. En las profundidades de la selva, donde la naturaleza se revela en toda su belleza salvaje, se gestó una de las historias más oscuras de la humanidad. Un hombre, con la pluma como arma, se atrevió a desafiar a los poderosos y denunciar atrocidades que conmocionarían al mundo. Su nombre, Roger Casement. Nacido en la verde Irlanda, Casement parecía destinado a una vida tranquila al servicio del Imperio Británico. Sin embargo, el destino le depararía un camino muy diferente. Como diplomático, recorrió el mundo, pero fue en las entrañas de África donde su conciencia se despertó ante las injusticias y la crueldad del hombre. Con valentía y determinación, se convirtió en la voz de los sin voz. Sus investigaciones y denuncias destaparon las atrocidades cometidas en el Congo belga y en el Putumayo, desenmascarando a los poderosos y sacudiendo los cimientos del imperio. Pero su lucha no quedó ahí. Su amor por Irlanda lo llevó a involucrarse en el movimiento independentista, lo que lo enfrentaría a las más altas esferas del poder y lo conduciría a un trágico final. En Villanías, exploramos las sombras y las luces de la humanidad. Desde los villanos más despiadados hasta los héroes más inesperados, cada historia nos revela la complejidad del alma humana. Como en el caso de Roger Casement, un hombre que pasó de ser un servidor del imperio a un defensor incansable de los más débiles, descubrimos que a veces los héroes más grandes surgen de los lugares más insospechados. Únete a nosotros para descubrir las historias que desafían las etiquetas y nos invitan a reflexionar sobre el bien y el mal. Roger Casement, un hombre que resonaría en los anales de la historia como sinónimo de valentía y compromiso, inició su vida pública al servicio del imperio británico. Su brillantez y dominio de lenguas extranjeras lo llevaron a escalar rápidamente en el rango de la diplomacia, siendo destinado a diversas y exóticas regiones del mundo. Como cónsul, Casement era un observador meticuloso, fascinado por las culturas y tradiciones de los pueblos que conocía. Sus viajes lo llevaron a las profundidades de África, Asia y América Latina, donde se sumergió en la vida cotidiana de comunidades indígenas. A través de sus ojos, contemplamos la belleza de estas culturas, marcadas por una profunda conexión con la naturaleza y un sentido comunitario que contrastaba radicalmente con el individualismo occidental. Sin embargo, bajo la capa dorada del exotismo, Casement comenzó a vislumbrar una realidad más sombría. Detrás de la fachada del progreso y la civilización, se escondían atrocidades inimaginables. La explotación de los recursos naturales, la imposición de sistemas de gobierno opresivos y la violación sistemática de los derechos humanos eran prácticas comunes en muchas colonias. La conciencia social de Casement se despertó ante la injusticia. A medida que profundizaba en sus investigaciones, se horrorizaba al descubrir las atrocidades cometidas en nombre del progreso. La explotación de los trabajadores, las condiciones de esclavitud y la violencia sistemática contra las poblaciones indígenas lo conmovían profundamente. Su alma de humanista se rebelaba ante tal crueldad, y comenzó a cuestionar los principios sobre los que se basaba el Imperio Británico. El Congo belga, bajo el reinado personal de Leopoldo II, se convirtió en un escenario de horror indescriptible. La codicia por el marfil y el caucho impulsó al rey belga a instaurar un régimen de terror en la región. La Force Publique, una fuerza paramilitar creada por Leopoldo, se dedicó a someter a la población indígena a trabajos forzados en las plantaciones. Los indígenas eran obligados a cumplir cuotas de caucho inhumanas, bajo amenaza de mutilaciones y asesinatos. Las atrocidades cometidas por la Force Publique eran sistemáticas y brutales. Los soldados mutilaban a los indígenas que no cumplían con las cuotas, cortándoles manos, pies o orejas como escarmiento. Los aldeanos eran quemados vivos en sus casas, las mujeres eran tomadas y los niños eran utilizados como esclavos. La violencia se convirtió en un instrumento de control y terror, generando un clima de miedo y sumisión entre la población. El sistema de explotación colonial en el Congo belga era tan cruel y eficiente que llevó a una disminución drástica de la población indígena. Millones de congoleños perecieron a causa de las enfermedades, el hambre, la violencia y el trabajo forzado. Las denuncias de misioneros y activistas comenzaron a filtrarse en Europa, revelando al mundo la verdadera cara del colonialismo belga. La opinión pública internacional se conmovió ante las atrocidades cometidas en el Congo. Gracias a la presión de activistas como Roger Casement, se formó una comisión internacional que investigó las denuncias y condenó las acciones de Leopoldo II. Sin embargo, el rey belga se resistió a las reformas y mantuvo su control sobre el Congo hasta 1908, cuando fue obligado a ceder el control al Estado belga.
En la región amazónica del Putumayo, en la actual Colombia, la empresa cauchera Casa Arana perpetró atrocidades similares a las del Congo belga. Los indígenas, como los huitotos y los ocainas, fueron sometidos a un régimen de trabajo esclavo para extraer el caucho, un producto muy demandado en la industria del neumático. Los trabajadores eran obligados a adentrarse en la selva durante meses, enfrentando condiciones climáticas extremas y la amenaza constante de enfermedades tropicales. La alimentación era escasa y la vivienda rudimentaria, lo que debilitaba a los indígenas y los hacía más vulnerables a las enfermedades. Aquellos que intentaban escapar o se enfermaban eran castigados con brutalidad. La Casa Arana utilizó métodos de terror similares a los de la Force Publique. Los indígenas eran mutilados, asesinados y sometidos a torturas crueles. Las mujeres eran tomadas y los niños eran utilizados como esclavos. La violencia se convirtió en un instrumento de control para garantizar el suministro de caucho a los mercados europeos. Las denuncias de las atrocidades cometidas en el Putumayo llegaron a oídos de Roger Keisman, quien investigó a fondo el caso y publicó un informe que conmocionó a la opinión pública. Gracias a su trabajo, la Casa Arana fue finalmente obligada a abandonar la región y los trabajadores indígenas fueron liberados. Sin embargo, las heridas causadas por esta explotación tardaron mucho tiempo en sanar. Las investigaciones. Keisman se convirtió en un investigador incansable, documentando cada detalle de las atrocidades que presenció. Con una meticulosidad admirable, recopiló testimonios de los sobrevivientes, fotografías de las mutilaciones y pruebas materiales de la explotación. Sus cuadernos se llenaron de descripciones vívidas de la violencia y la miseria, convirtiéndose en un testimonio irrefutable de los crímenes cometidos. Con cada nueva evidencia, su determinación crecía, impulsado por el deseo de dar voz a aquellos que habían sido silenciados. La recopilación de pruebas y la redacción de informes fueron solo el primer paso. Keisman sabía que para lograr un cambio real, era necesario hacer públicas sus investigaciones. Con una mezcla de valentía y cautela, comenzó a difundir sus hallazgos, tanto a través de la prensa como a través de sus contactos en los círculos políticos. Denuncias públicas. Las denuncias de Keisman sobre las atrocidades cometidas en el Congo y el Putumayo provocaron un gran revuelo en la opinión pública. La prensa internacional se hizo eco de sus revelaciones, publicando artículos y reportajes que conmocionaron a los lectores. La imagen idílica del colonialismo se derrumbó ante la evidencia de la crueldad y la explotación. La opinión pública británica, en particular, se sintió profundamente conmocionada. Muchos ciudadanos se mostraron indignados ante las atrocidades cometidas en nombre de su país. La presión popular obligó al gobierno británico a tomar medidas para investigar las denuncias de Keisman y poner fin a las atrocidades. Sin embargo, no todos recibieron con agrado las revelaciones de Keisman. Los intereses económicos de las empresas coloniales y los defensores del sistema colonial trataron de desacreditarlo, acusándolo de exagerar y de ser un agitador político. A pesar de las críticas, Keisman perseveró en su lucha, convencido de la justicia de su causa. La publicación de los informes de Keisman dio lugar a una campaña internacional para poner fin a las atrocidades en el Congo y el Putumayo. Organizaciones humanitarias y activistas de todo el mundo se unieron a la causa, exigiendo una intervención internacional para proteger a los pueblos indígenas. Oposición y persecución. Las autoridades belgas intentaron desacreditar a Keisman, acusándolo de mentiroso y exagerado. La Casa Arana, por su parte, utilizó su influencia para tratar de sobornar o intimidar a los testigos que podían corroborar las denuncias de Keisman. A pesar de los riesgos, Keisman continuó adelante con su trabajo, convencido de que la verdad saldría a la luz. La oposición a Keisman no se limitó a las autoridades coloniales. También se enfrentó a la hostilidad de algunos sectores de la opinión pública británica, que veían en él a un traidor y un enemigo del imperio. Sin embargo, Keisman contó con el apoyo de un grupo de activistas y políticos que compartían sus ideales y que lo ayudaron a continuar su lucha. A oposición a Keisman no se limitó a las autoridades coloniales. También se enfrentó a la hostilidad de algunos sectores de la opinión pública británica, que veían en él a un traidor y un enemigo del imperio. Sin embargo, Keisman contó con el apoyo de un grupo de activistas y políticos que compartían sus ideales y que lo ayudaron a continuar su lucha. Traición y arresto.
La creciente conciencia de Keisman sobre las injusticias del Imperio Británico lo llevó a una ruptura irrevocable con su pasado. Su lealtad a la corona se desvaneció ante la evidencia de la crueldad y la explotación. Convencido de que la única forma de poner fin a estas atrocidades era desafiando al sistema desde dentro, Keisman comenzó a colaborar con los movimientos independentistas irlandeses. Su participación en actividades subversivas no pasó desapercibida para las autoridades británicas. Los servicios secretos británicos, temerosos de la creciente influencia de Keisman y de su capacidad para movilizar a la opinión pública, iniciaron una campaña de vigilancia y persecución en su contra. Interceptados sus mensajes y vigilados sus movimientos, Keisman se convirtió en un hombre buscado. Juicio y ejecución. El juicio contra Roger Keisman fue una farsa. Las pruebas presentadas en su contra eran circunstanciales y muchas de ellas fueron obtenidas de forma ilegal. Los diarios personales de Keisman, que habían sido robados durante su arresto, fueron utilizados para presentarlo como un pervertido sexual y desacreditar su imagen pública. El objetivo era deshumanizarlo y justificar su condena. A pesar de la falta de pruebas contundentes y de las numerosas irregularidades del proceso, Keisman fue declarado culpable de alta traición y condenado a muerte. Su ejecución en la horca, el 3 de agosto de 1916, conmocionó a la opinión pública internacional. Muchos consideraron que su condena había sido injusta y que había sido víctima de una persecución política. La ejecución de Keisman se convirtió en un símbolo de la lucha por la independencia de Irlanda. Su muerte convirtió a un funcionario británico en un héroe nacional, y su nombre se convirtió en sinónimo de resistencia y valentía. La injusticia de su condena fue denunciada por intelectuales y activistas de todo el mundo, quienes vieron en Keisman a una víctima de la hipocresía del Imperio Británico. La ejecución de Keisman fue un acto cobarde y vengativo por parte de las autoridades británicas, que buscaban eliminar a un hombre que representaba una amenaza para el orden establecido. Sin embargo, la muerte de Keisman no logró silenciar su voz. Su legado sigue vivo hoy en día, inspirando a las nuevas generaciones a luchar por la justicia y la igualdad. Ícono de la humanidad. Roger Keisman trascendió su tiempo para convertirse en un símbolo universal de la lucha contra la opresión y la injusticia. Su valentía al denunciar las atrocidades cometidas en el Congo y el Putumayo lo sitúa a la vanguardia de los defensores de los derechos humanos. Keisman no solo expuso las atrocidades, sino que también humanizó a las víctimas, dándoles una voz y un rostro a aquellos que habían sido silenciados. Su legado trasciende las fronteras nacionales y lo convierte en una figura inspiradora para todos aquellos que luchan por un mundo más justo y equitativo. La figura de Keisman representa la lucha incansable de un hombre que se enfrentó a poderosos intereses para defender a los demás. Su compromiso con la causa de la justicia lo llevó a arriesgar su vida y su carrera. A pesar de las persecuciones y las traiciones, Keisman nunca se rindió, convirtiéndose en un ejemplo de integridad y coraje. Su historia nos recuerda que incluso un solo individuo puede marcar la diferencia y que la lucha por la justicia es una tarea que nos compete a todos. Influencia en el derecho internacional. Las denuncias de Roger Keisman sobre las atrocidades cometidas en el Congo y el Putumayo tuvieron un impacto duradero en el desarrollo del derecho internacional. Sus investigaciones y sus informes documentaron de manera exhaustiva las violaciones de los derechos humanos cometidas por las potencias coloniales. Estas revelaciones contribuyeron a generar una conciencia global sobre la necesidad de proteger a los pueblos indígenas y a establecer normas internacionales para prevenir futuras atrocidades. Las denuncias de Keisman fueron un catalizador para el desarrollo de los primeros tratados internacionales sobre los derechos humanos. Su trabajo sentó las bases para la creación de mecanismos de protección internacional y para la responsabilización de los estados que cometían violaciones de los derechos humanos. Aunque el camino hacia la justicia internacional ha sido largo y tortuoso, el legado de Keisman sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que trabajan para garantizar el respeto de los derechos humanos en todo el mundo. Herencia en Irlanda. Roger Keisman ocupa un lugar destacado en la historia de Irlanda. A pesar de su ejecución, su figura se convirtió en un símbolo de la lucha por la independencia irlandesa. Su compromiso con la causa nacionalista y su sacrificio en nombre de su país lo convirtieron en un mártir y en un héroe para el pueblo irlandés. El legado de Keisman ha trascendido las divisiones políticas y religiosas que han marcado la historia de Irlanda. Tanto nacionalistas como republicanos lo reconocen como uno de los padres de la nación irlandesa. Su nombre está asociado a los lugares más emblemáticos de Irlanda, y su figura está presente en la cultura popular irlandesa.
La lucha de Keisman por la libertad de Irlanda sigue inspirando a las nuevas generaciones de irlandeses, recordándoles la importancia de la lucha por la justicia y la autodeterminación. Si quieres saber más, te recomiendo El sueño del Celta, una novela histórica espectacular sobre la vida y hechos de Sir Roger Keisman, escrita brillantemente por el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Después de conocer la historia de Roger Keisman, ¿alguna vez te has preguntado si el bien realmente triunfa sobre el mal? En Villanías, exploramos las luces y las sombras de la humanidad, los héroes y los villanos, para entender mejor nuestro mundo. ¿Crees que historias como esta nos inspiran a ser mejores personas o nos muestran la crueldad inherente del ser humano? Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este viaje por la historia, donde descubriremos juntos si la esperanza es un lujo o una necesidad. Hasta la próxima.